evangelizar. Pero, ¿qué es la evangelización? Más aún, ¿qué es la nueva evangelización? Nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. ¿Cuáles son los fundamentos de la vida cristiana necesarios para poder llevar la buena nueva al mundo? Vamos a proclamar la voz de vida. Vamos a evangelizar. Muy buenas tardes, estamos en Voz de Vida, es nuestra hora de evangelizar y antes de comenzar me gustaría hacerlo con este pasaje de la carta de San Pablo a los Filipenses que nos dice así: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana, y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este pasaje, por esta palabra, donde nos dejas ver, Señor, todo lo que tú renunciaste para estar con nosotros, para hacerte uno como nosotros, en todo igual, excepto en el pecado. Gracias porque eres ese Rey que dejó su reino por amor a cada uno de nosotros. Úngenos esta tarde con tu Santo Espíritu, para que podamos tener un corazón ardiente, unos oídos atentos, y tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y llegue a transformarnos, a convertirnos, a hacernos dóciles a las mociones de tu Santo Espíritu, para que demos testimonio de tu amor y vivamos de acuerdo a tus enseñanzas. Todo esto lo ponemos en tus manos por la intercesión de María Santísima, Señor San José, y los méritos de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar de regreso después de una larga ausencia. Sí, desde el año pasado que no veníamos por acá, entre las vacaciones de Navidad y Año Nuevo y luego alguno que otro problema de salud, operaciones, en fin. Pero finalmente ya estamos aquí, gracias a Dios y gracias a todos por sus oraciones. Vamos a ver en estos días, en estas próximas semanas, este tema que es la realidad un fruto de un escritor, Claudio de Castro, que nos invita a reflexionar sobre la forma de responder a la presencia de Jesús en nuestra vida. El título, como por ahí debe de parecer, el Rey que dejó su reino por amor. Leyendo una afirmación que verdaderamente es así sorprendente, maravillosa, no es tan fácil sacarla de la mente una vez que la escuchas. El sagrario favorito de Jesús eres tú. Fíjate muy bien. El sagrario favorito de Jesús eres tú. Y eso es una gran verdad, porque cada vez que comulgamos, nosotros nos convertimos en sagrarios vivos para Jesús. ¿Sí? Así como Jesús habita en el tabernáculo, en el sagrario, tú eres ese tabernáculo, tú eres ese sagrario vivo.
donde Jesús vive también. Y es pues una frase y una realidad que debería de dejarnos verdaderamente perplejos, algo para reflexionar largamente, porque esto es como cuando vas a recibir algún invitado importante en tu casa. ¿Qué es lo que haces? Preparas todo, pero con anticipación. Tratas de que todo esté de la mejor manera, que nada esté fuera de su lugar. Se barre la casa, se trapea, se limpia, bueno, de que no haya nada de polvo, que brillen ahí todos los cubiertos. Si tienes de plata, bueno, pues hasta lo sacas, la mejor vajilla y todo, porque va a llegar ese invitado especial, ese invitado importante a tu casa. Aquí la pregunta sería ¿cómo amanece tu alma? ¿Qué clase de sagrario eres para recibir a Jesús? Recuerda, tú eres el sagrario favorito de Jesús. Ahora bien, insisto, ¿qué clase de sagrario eres? La verdad es que a mí me dio un poco de vergüenza cuando yo escuché esto, cuando yo vi esto, y lo primero que quise hacer fue ir a confesarme. Ir a confesarme para que al comulgar, cuando Jesús habita en mí, encuentre todo en orden. No encuentre esa basura, los pecados que manchan mi alma, sino que llegue y se sienta verdaderamente a gusto, bienvenido, bien recibido, feliz. Por eso, tú que me estás escuchando ahora, dime, ¿cómo está tu alma? Piénsalo, ¿cómo está tu alma? ¿Has pensado en ella? ¿No crees que sería bueno confesarte, limpiarla, y de esta forma restauras tu amistad con Dios? Es la única forma de restaurar la amistad con Dios es a través de la confesión. No hay de otra, ¿sí? Yo sé que algunas personas piensan que es complicado confesarse, tienen miedo a confesarse. Otros no saben ni cómo acercarse a este sacramento de amor. Y la verdad es que nada pasa. Si perdemos de vista que el sacerdote es en ese momento alter Christus, otro Cristo. Es ese Padre misericordioso que te está esperando con los brazos abiertos para hacer una fiesta, como dice la parábola del Hijo Pródigo, o también conocida como la del Padre Misericordioso. Me gustaría explicarte de manera sencilla cuáles son los pasos a seguir para confesarte lo antes posible. Bien, ¿has pensado pues en confesarte? ¿Cómo se hace? Te lo voy a decir de manera sencilla. Hay 5 condiciones para recibir el sacramento del perdón. Mira, Cristo hizo un milagro para mostrar que tenía poder para perdonar los pecados. Y este poder lo transmitió a Pedro y a los otros apóstoles. A Pedro le dio el poder de las llaves. Nos lo dice el Evangelio de San Mateo. Tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del cielo. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado. Jesús resucitado le dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, nos dice el Evangelio de San Juan.
A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Sí? ¿Cuáles pecados? Todos quedan perdonados. Todos los que confieses sinceramente, todos los que con arrepentimiento te acerques al sacramento de la reconciliación, de la confesión, y los confieses, quedan perdonados. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el pecado. ¿Sí? El perdón que Cristo confiere a través de la Iglesia es llamado sacramento. Dios, pues, ha querido reconciliar consigo al ser humano. No nada más a través de la obra de redención, sino también con el perdón para reconducirlo por el camino de la salvación, a través de este sacramento. Porque es un signo instituido por Él mismo para devolver la gracia divina al alma. El medio ordinario establecido por el Señor para el perdón de los pecados es la absolución del sacerdote. ¿Sí? Ese momento en el que cuando tú terminas de decir todos tus pecados, el sacerdote por lo general impone las manos, ¿sí? Y te absuelve. Yo te absuelvo de todos tus pecados, dice el sacerdote. Y no es él, recuerda, no es él, es el mismo Jesús que a través de este sacramento se manifiesta para perdonar. La confesión o sacramento de la penitencia o sacramento de la reconciliación es una gran oportunidad verdaderamente para impulsar la vida cristiana, ya sea recuperando la vida de gracia, porque ésta se pierde con el pecado mortal, con el pecado grave, ya sea entonces también reforzándola cuando solo hay pecados veniales. Está reforzando la vida de gracia. Sí. Entonces, la recuperas si hay un pecado grave o se refuerza cuando hay pecados veniales. Quien toma la decisión de confesarse decide en el fondo tener la misma actitud del hijo pródigo, como te lo decía anteriormente. El hijo que desea reconciliarse con el padre al experimentar lo inconveniente que es estar lejos de él. Y esa persona diría lo mismo que el hijo pródigo cuando regresa a casa y le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Esto es importante. Tiene que haber ese reconocimiento del pecado, reconocimiento sincero, dolor de haber pecado, el dolor de haberme alejado de Dios, de haber perdido su gracia, ¿sí? Y de esa manera entonces se acerca y por eso reconoce que ya no merece llamarse hijo de Dios. ¿Cuándo confesarse? Pues la mejor forma, lo ideal es hacerlo con cierta frecuencia. Es decir, cuando menos una vez al mes, ya de perdida cada 2 meses, pero de preferencia cuando menos una vez al mes. Porque todos pecamos, hombre. El santo más santo peca 7 veces al día. Pero dice por ahí unos dichos, ¿verdad? Pero santo no es el que no peca, sino el que peca y se levanta. La Iglesia, a través de su tercer precepto o mandamiento, pide comulgar por la Pascua de Resurrección o Pascua Florida. ¿Sí? Esta es la única comunión obligatoria, fíjate, en el tiempo de Pascua.
es obligatorio comulgar en ese tiempo para todo católico. Y eso nos lo dice el canon y también nos lo dice el catecismo. Por lo tanto, esto implica como mínimo una confesión al año para comulgar dignamente. ¿Sí? Para comulgar dignamente. Cuando menos una confesión al año, que también podemos decir es obligatoria. ¿Sí? Una confesión al año para tener una comunión dentro del tiempo de Pascua Florida. Lo dice pues el derecho canónico. Todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado, fíjate bien, está obligado a confesar fielmente sus pecados graves al menos una vez al año, de acuerdo al canon 989. ¿Te fijas? Entonces, comunión obligatoria, una vez al año. Confesión, una vez al año. Obligatorio. Pero no perdamos de vista en qué tiempo. En tiempo de Pascua Florida. Y este deseo de reconciliarse con Dios y con la Iglesia debe ir acompañado de una seria preparación, según lo establecido por la Iglesia misma, y no según los propios criterios humanos. Es decir, la Iglesia te da también la guía para que sepas cómo confesarte apropiadamente. ¿Sí? Antes que todo, antes de la confesión propiamente dicha, si la persona lleva muchos años sin confesión, lo mejor es establecer un encuentro previo con el sacerdote donde le exponga su situación personal. No solo para que lo asesore, sino también para que le dedique un tiempo prudencial. El fiel tendrá la seguridad de que el sacerdote le acogerá y ayudará como un hermano en la fe. Entonces, esto es bueno entenderlo de esta forma. ¿Sí? Si tienes mucho tiempo sin confesarte, es mejor que no te acerques directamente a la confesión, porque no vas a saber ni cómo hacerlo. Mejor pide una cita para hablar con el Padre en lo que podríamos llamar buscando una dirección espiritual, donde expongas tu situación de vida y de esta forma estás ya preparándote para después tener o vivir este sacramento, ¿sí?, de la confesión. Hay 5 condiciones para quien quiere recibir el perdón de Dios. 5 condiciones que se deben de cumplir. La primera de ellas es el examen de conciencia. Examen de conciencia. Es decir, se trata de recordar los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha. Mirar cuáles han sido los pecados que se han cometido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Sí, el pecado no es solamente hacer el mal de pensamiento, de palabra y de obra, pues también se hace el mal no haciendo el bien. Es decir, se puede pecar por omisión. Los pecados por omisión son los pecados cometidos por no pensar lo que se tenía que pensar, por no decir lo que se tenía que decir y por no hacer lo que se tenía que hacer. Para hacer un examen de conciencia hay que confrontar la vida cristiana principalmente a la luz de los 10 mandamientos de la ley de Dios y los preceptos de la Iglesia. Mira, el pecado de omisión yo creo que es uno de los pecados que todo mundo cometemos y ni siquiera lo consideramos, como que se nos pasa en blanco y no tomamos pues verdadera conciencia de que estamos cometiendo ese pecado.
Cuando decimos que no se dijo lo que se tenía que decir, es decir, alguien que tú conoces, que está contigo, muchas veces son seres queridos, están viviendo una situación de pecado, y tú, por evitar confrontaciones, porque no quieres empezar un debate, lo que sea, te quedas callado y no le haces ver el error en el que está viviendo. Sí. Vamos, es como si Juan Bautista se hubiera quedado callado y no le hubiera dicho nada a Herodes, que estaba casado con la esposa de su hermano, que estaba mal, que estaba viviendo una situación de pecado. Sí, pudo haberse quedado callado para evitar problemas con el rey Herodes. Entonces eso hubiera sido un pecado de omisión. Tu hijo está viviendo con su amiga, se fue a vivir con su novia, según esto, porque van a intentar llevar una vida como si fuera de matrimonio, y tú te quedas callado, te quedas callada porque no quieres que tu hijo se vaya a molestar, se vaya a separar más de ti, se vaya a dejar, y mejor no le dices nada. Y es más, hay quienes todavía hasta en su casa les permiten que estén viviendo así. Es un pecado de omisión, y además eres cómplice de su pecado porque estás hasta cierto punto alentándolo. Pecados de omisión. Entonces, por eso es muy importante tener un buen examen de conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde he pecado? ¿Cómo he pecado? Desde que fue mi última confesión bien hecha. Ok. Segunda condición es la contrición del corazón. Es experimentar un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero. Es como llorar por haber ofendido a un Dios tan bueno. Así de simple. En lo que Dios, esto es en lo que también se llama acto de dolor sincero en el alma por el pecado cometido. Arrepentimiento sincero, fíjate, es como llorar por haber ofendido a Dios. ¿Quién hace eso? La verdad. A veces nos acercamos a la confesión más bien por costumbre, por miedo, porque es que me van a operar mañana y vale más que me vaya a confesar, no vaya a ser que salga algo mal y pues no me vaya a quedar yo ahí en la plancha, y así es que mejor voy y me confieso. ¿Dónde hubo la contrición? No hubo contrición, hubo miedo. ¿Sí? Bien, llevamos dos condiciones: examen de conciencia y contrición del corazón. Tercera condición, propósito de enmienda. Es hacer, pues, un propósito firme, serio y bien decidido de enmendarme. De enmendar, es decir, cambiar la vida. ¿Sí? Propósito de no volver a pecar y evitar toda ocasión de pecado. Es el propósito de abandonar el pecado no solo de manera genérica, sino también romper con la situación de pecado que se ha cometido. Se trata, pues, de intentar no volver a cometer más los pecados que se tendrá que confesar, y de estar vigilante para no cometer otros pecados nuevos también, ¿verdad? Entonces, si no hay un propósito de enmienda, ¿cuál es el objeto entonces de la confesión? Sí.
Acúsame, Padre, de que tengo una relación extramatrimonial. Sí, es que ese día quiero recibir la comunión y me acuso. Pues sí, pero en los 2, 3 días sigo con la misma situación, la misma relación extramatrimonial. Nomás fue porque ese día quería recibir la comunión y entonces fui y me confesé. No hubo propósito de enmienda. No hay ese deseo de cambiar. San Pablo habla en la carta a los Romanos se requiere de un cambio. Hay una palabra griega que dice metanoia, es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Se trata de dejar al hombre viejo para renacer en un hombre nuevo, la mujer vieja para renacer en una mujer nueva, ¿sí? Y cuando decimos es el propósito firme, serio y bien decidido de enmendarse, de no cometer malos pecados, es porque es inevitable. Sí, vamos a seguir pecando, pero que no sea lo mismo. O sea, que la enmienda realmente sea enfocada a aquellos pecados que han sido los más recurrentes. Recuerdo muy bien que hace muchos años, batallando yo con ciertas situaciones personales, el que era mi director espiritual me dijo: empieza por tu problema dominante, tu defecto dominante. Ese es el que tienes que erradicar primero y de ahí te vas poco a poco. Bien, vamos con la cuarta condición. Confesión de boca. Se trata pues de ir donde el sacerdote y decirle los pecados cometidos. No hay que tener vergüenza ni miedo de decirle todo al sacerdote confesor, pues entre otras cosas hay que tener la absoluta seguridad de que el sacerdote guardará el sigilo sacramental. Sí. Mira, si no te dio vergüenza pecar, ¿por qué te va a dar vergüenza confesarlo, no? Si tu pecado fue evidente para ti y para algunos otros que estuvieron ahí contigo. De eso no debe de haber duda. Entonces, no te dio vergüenza. Bueno, ¿para qué te vas a avergonzar al confesarlo? El confesor, además, no se va a escandalizar de nada. Después de todo lo que escuchan, ¿tú crees que se van a escandalizar? Pero de nada absolutamente. Y además, te va a recibir con cariño y con misericordia, porque así se reciben a los pecadores arrepentidos. Y te reciben como si fuera el mismo Cristo, porque recuerda, el sacerdote es alter Christus. Entonces, hay que confesar los pecados. Esto es, mira, una recomendación también. Si tú estás en un lugar donde hay una malla y tienes que pasar un montón de fruta por esa malla, y tienes ahí duraznos, peras, manzanas, melones, sandías, papayas, fresas, etcétera, pues tienes que pasar todas al otro lado. Pues si empiezas con las fresas, muy fácil, pero ahí te vas a tardar un buen. ¿Por cuál deberías de empezar? La sandía, la más grande. Porque ya pasando la sandía, todas las demás van a pasar facilito. O sea, pues suelta el pecado más grande al principio. Suéltalo así. Y ya verás que los otros van a salir más facilito. Así. Cuando le toque a la persona acercarse al sacerdote, lo primero que tiene que hacer es persignarse.
persignarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya sea, si depende pues la situación, las condiciones en las que se esté llevando a cabo la confesión, puede ser que esté de pie o de rodillas, o puedes estar sentado frente al sacerdote. Hay quienes tienen o siguen usando todavía en lo que es el confesionario, donde está el anonimato hasta cierto punto, ¿sí? Y entonces el sacerdote te va a saludar diciendo, Ave María Purísima, y tu respuesta debe de ser, sin pecado concebida. Esto es parte del ritual de penitencia. Luego el sacerdote te va a preguntar hace cuánto tiempo que no confiesas, y le vas a responder con sinceridad. Hace tanto tiempo. El tiempo transcurrido desde la última confesión bien hecha, que no me he confesado. Cumplí o no cumplí la penitencia. No callé en ningún pecado grave, o si callé por ignorancia, por olvido, algún pecado más, en este caso confesarlos. Y desde entonces he cometido los siguientes pecados. Eso es lo que, más o menos, el proceso que debe de llevar una confesión. Sí. Cuando tú ya estás acostumbrado a la confesión, o cuando ya has una buena preparación, no tienes que decirle ni platicarle al sacerdote detalles que no importan para la confesión. Sí, hay gente que de repente quiere decir los nombres de con quién estaba, de que si el marido o que si la esposa, o sea, son tus pecados, no son los del marido ni los de la esposa. Sí, ni tampoco le importa si fue en San Antonio, en Dallas o en la Patagonia. Eso no le importa tampoco. ¿Sí? Tienes que enfocarte entonces en el pecado propiamente. Por eso es importante la preparación para la confesión. Conviene pues añadir las circunstancias agravantes o atenuantes, ¿sí? Las veces que se ha cometido cada pecado grave. Si no se recuerda el número exacto de veces, se puede dar alguna aproximación. Padre, me acuso de que he mentido. ¿Cuántas veces? Híjole, la verdad no me acuerdo, Padre, pero yo creo que fácilmente ha sido, pues, hasta poder decir que una diaria, porque si a la hora que me hablan por teléfono de repente les digo, no, dile que no estoy, o que, o sea, al final de cuentas mentira es mentira, ¿verdad? Y al final, cuando el feligrés ha creído que ha confesado todo, podrá decir, me acuso también y me arrepiento de todos los pecados que en mi vida pasado he confesado mal o he olvidado. Ándale, pues, así queda todo perdonado. No se puede callar, pues, ningún pecado, ya sea por ignorancia o por un supuesto olvido o por vergüenza. Sí. Nada de que, esto voy a decir que se me olvidó. Mira qué cómodo, ¿verdad? Sí, muy bien, ahora verás. Y para no olvidar los pecados, por nerviosismo y por brevedad de tiempo o por agilidad, se puede llevar una lista bien concreta que luego se podrá quemar, incluso como símbolo de que se rechaza el pecado. Sí, apúntalos, sí, para que no se te olviden. Así vas a poder tener una buena confesión. Si se excluye a propósito algún pecado, la confesión es inválida, es nula, aunque el sacerdote te haya dado la absolución. Porque no hubo entonces realmente intención de confesión, una verdadera intención de buscar el perdón. Es importante, lo que te decía hace un momento, no confesar los pecados de los demás.
ni decir tampoco lo bueno que se ha hecho. Si confiesas, todo se quedará y vas a terminar con una gran paz en el alma. De lo contrario, mira, el remordimiento no te va a dejar tranquilo, te lo aseguro. Quinta condición y última, la satisfacción de obra. O sea, cumplir la penitencia. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. Esto, la justicia simplemente te exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Esto lo sabemos por el mismo Concilio de Trento. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por lo tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Y esta satisfacción se llama también penitencia. Son los pasos, pues, que tenemos que estar siguiendo y que están bien señalados en el catecismo de la Iglesia. Por lo tanto, entonces, el sacerdote le va a decir al feligrés la penitencia que tendrá que cumplir para expiar su pecado. Pecado que además tendrá que reparar en el plano humano por el daño que haya causado. Y conviene cumplir la penitencia cuanto antes. Si se ha olvidado, no hay que tener miedo de volver otra vez al confesor para que se lo recuerde, ¿sí? Porque a veces el mismo nerviosismo, ya ni escuchaste bien cuál fue tu penitencia, te quería salir más rápido de lo que pensaste, y cuando estabas a punto de querer cumplir con la penitencia, resulta que se te olvidó. Regresa con el padre y decir, nada más dile, padre, perdóneme, pero ¿qué me dejó de penitencia? Así de simple. Conviene pues cumplir cuanto antes con la penitencia. Y si esto ya no es posible, la persona puede hacer con la intención de cumplir la penitencia alguna obra penitencial o de caridad que le cueste algo, y en la próxima confesión se le puede explicar al confesor lo que ha ocurrido. Padre, la última vez que me confesé no me acordé cuando salí del confesionario de la penitencia que me había puesto el padre, y como tenía tanta gente ya no pude interrumpirlo, pero hice esta obra de caridad o hice esta otra obra penitencial. Eso es lo que tienes que hacer, decírselo al Padre en tu próxima confesión. Si la persona no está en disponibilidad de confesarse cumpliendo a cabalidad todos estos 5 pasos, es mejor que no te acerques al confesionario, no te confieses, ¿sí? Pero si lo has hecho, mira, vas a ver qué sabroso, de verdad, qué sabroso es restaurar nuestra amistad con Dios. Una vez que ya hicimos todos estos pasos, entonces estamos preparados, estamos listos para recibir en este sagrario vivo a Jesús. Así estamos ya, ahora sí. Ven, Señor Jesús. Hay un rey que quiso ser
amigo de Jesús. Una vez este rey, que es San Alfonso, voluntariamente dejó todo porque quiso ser amigo de Jesús. Dejó las comodidades de su reino, decidió mudarse en la casa que están alquilando al lado de la suya y vivir como cualquier mortal, sin lujos, sin tratamiento especial, todo porque estaba deseando simplemente estar con Jesús. Imagínate, es un rey que quiso ser amigo de Jesús, ser su amigo para que lo conociera mejor. Imagínate el ruido que se ha de formar en ese vecindario cuando los vecinos se enteren que al lado tuyo vive un rey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí. Acabamos de escuchar en la carta de San Pablo a los Filipenses, como dice la Escritura, ¿sí? Siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Tomando condición de esclavo. ¿No lo dice esto las Escrituras? Sí, aquí está perfectamente claro. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo. Se rebajó a sí mismo. Es ese rey que quiso ser tu amigo. Este es el rey que quiso ser tu amigo. Jesús quiso ser tu amigo. Voluntariamente dejó todo porque quiso ser tu amigo. Como dice la Escritura, dejó sus condiciones de rey, de Dios, sus comunidades propias de su reino, y decidió mudarse a la casa que está ahí en tu barrio, en tu vecindario, es decir, ahí en tu parroquia, para vivir como cualquiera, encerrado muchas veces ahí, nada más en un tabernáculo, donde no vas ni a visitarlo. Ahí lo tenemos, al Rey de Reyes. Aquí hay parroquias en el que está expuesto el Santísimo, el Rey está ahí presente las 24 horas del día. Y es triste ver cómo tan poca gente va a verlo, va a estar con él, va a visitar al amigo. Quiero convencerme de que tú en algún momento, con mucha humildad y gratitud, irás a verlo. Con obsequios. Llévale tu presencia, tu adoración, esos son los obsequios que quiere. Llévale a tu familia, tus amigos.
sonríele, platica con él, pero con sinceridad, con honestidad, agradeciéndole tan grande e inmerecido favor, porque lo hace y lo hizo por ti, por amor, porque te ama. Y yo te aseguro que si lo haces alguna vez, esto se irá siendo más frecuente, para que no se sienta solo, para que él pueda comprobar que verdaderamente le amas, que verdaderamente lo aprecias. Él está ahí esperándote, esperándote. Porque esto es real. Este rey que te hablo existe bajo del cielo. Nos lo dicen las Escrituras, ¿no? Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y sabemos que Cristo es rey porque él mismo lo declaró. Pilato le preguntó, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo, nos dice el Evangelio de San Juan. Bajó pues del cielo y vino a habitar entre nosotros en una pequeña celda, encerrado todo el día, y es tu vecino y te está esperando que le visites. Su pequeña casa es ese sagrario. ¿Sabes lo que es el sagrario donde habita Jesús? Te lo voy a explicar ahora, mira. Y te voy a decir lo que es y por qué visitarlo da tanta paz. Una respuesta eficaz a la pregunta sobre qué hacer ante los difíciles momentos que estamos viviendo en el mundo es esta. Jesús es una presencia real y verdadera que se encuentra en el sagrario. Está vivo. Jesús está vivo. Algunos se preguntan qué es el sagrario. ¿Quién habita en el sagrario? Se preguntan. Y el sagrario es el recinto en la iglesia destinado para la reserva de la Eucaristía. Sí. Es como una pequeña casita con llave y una luz roja, una lámpara que tiene la luz roja, que indica que ahí está Jesús. El sacerdote guarda en el sagrario las hostias consagradas que no fueron consumidas durante la misa. Y los católicos pueden y deben acercarse a los sagrarios sabiendo que en ellos habita este prisionero de amor, el amigo de amigos, el rey de reyes, Jesús sacramentado. Ahí deben de acercarse. ¿Y sabes por qué? Por una limosna de cariño. Una limosna de cariño. Hay unas palabras de un obispo
que solía pedir de limosna, no dinero, ni ropa para los pobres, ni comida. Él pedía gestos de amor para Jesús en los agrarios abandonados. Decía así: permitidme que yo, que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención y vuestra cooperación en favor del más abandonado de todos los pobres, el Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado. Esto lo decía San Manuel González. Por favor, no dejes solo a Jesús, anda a verlo. Es un prisionero de amor en espera de nuestro afecto y compañía. Recupera fuerzas y esperanza. Yo recuerdo, y esto es algo que yo sigo practicando, porque desde niño en Guadalajara, cada vez que íbamos, yo iba con mi mamá o con mi papá, y cada vez que pasábamos por una iglesia, pues yo veía a mi mamá que se persinaba y yo empecé a hacerlo también, hasta que pregunté por qué se decía. Y mi madre me dijo que porque en la iglesia estaba el sagrario. Sí, y en el sagrario estaba Jesús vivo. Y era una forma de saludarlo cada vez que pasaba, dice. Y es algo que yo sigo practicando hasta la fecha. Por eso, donde hay un sagrario y donde tú veas a un lado de ese sagrario una luz roja encendida, es signo de que Jesús está ahí y de que Jesús está vivo, ¿sí? Eso no tengas duda, ahí se encuentra, ¿sí? Creo pues que ya he comentado, por otro lado, también que no hay pues respuestas para todo, ¿no? Pero especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde fácilmente perdemos la esperanza, la felicidad de repente como que se está esfumando, vemos que no hay mucha paz, las familias cada vez con más problemas, sin fuerzas. Yo te puedo decir, ve al sagrario y cuéntale todo a Jesús. Y vas a ver. Ve ahí y háblale, cuéntale todo. Una vez, un amigo de este escritor que nos comparte este tema, Claudio Castro, se encontraba en esa situación y se le recomendó esto y él dijo: mira, dice, el martes seguí tu consejo y me fui a hacerle una visita a Jesús sacramentado. Me estuve un poco más de una hora simplemente hablándole. Al salir el mundo seguía igual, mis problemas y preocupaciones seguían ahí, pero sentí una paz indescriptible. Volví a mi casa feliz de haberlo hecho. Sí. Las Escrituras nos dicen de Jesús que la palabra se hizo carne, que puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Dios les bendice.